bienvenida. Vamos a estudiar de todo. Empiezo con unas frasecitas, a ver si la escucharon. Una frase siempre decimos, esta es tipo el colmo, dice así. Fue Pesaj, ¿no? El último día de Pesaj que festejamos, que cruzamos el cruce del mar, el gran milagro que es bueno. Entonces dice, último momento. Hola, ¿y la vieron? Me pareció buena. La ONU, dice, la ONU condena a los hebreos por la masacre de egipcios. La ONU condena al pueblo de Israel por la masacre de egipcios, argumentando que el ejército del faraón solo quería cruzar pacíficamente el Mar Rojo. La Corte Penal Internacional está emitiendo una orden de arresto contra Moshe. ¿Entendieron la frase? Es exacto lo que pasa. Ellos son los enemigos, ellos te asesinan y la Corte Suprema acusa a Israel. Es el colmo, está bien hecha porque es exacto lo que pasó con Hamás el 7 de octubre. Ellos hicieron el ataque, ellos te matan y después salen pobrecitos. ¿Cómo pobrecitos? Sí, ellos te atacaron. Y orden de arresto a Moshe, como la orden de arresto a Netanyahu. Netanyahu estamos defendiéndonos. Me pareció bueno. Dos chistes. Un gatito con otro gato. Dice, ¿eres un gato de raza pura como yo? Le pregunta, ¿eres un gato de raza pura como yo? Dice, sí, mi madre era gata y mi padre gato, entonces yo soy puro gato. Un chiste. Bueno, malo es el chiste que conseguí. La última. Uno le dice palabras en español que tienen 5 vocales. A, E, I, O, U. Entonces dice, la única palabra en español que contiene todas las vocales es murciélago. Entonces le contesta, la amiga le contesta, mi estimado Roca, piense un poco, controle su euforia. Si el peliagudo enunciado de la ecuación lo deja reumático, todas tienen 5. Esta perturbación no va con su milonguera y meticulosa educación. Es un chiste. Son todas palabras que tienen 5 vocales. Siempre empezamos con un chiste. Pero esto no era pero para mostrarle que no era la... O sea que murciélago no es la única. No. Bueno. Exacto. Bueno, va. Paso hojas. Paso hojitas. Ahora en portugués va a ser más fácil con lectura. Más fácil. ¿Tu nombre? Gabriel. Encantado, Gabriel. Bueno, va la hoja. ¿Está bien? Vamos a ver algo especial. Algo especial. Hoy es Yom HaShoah, ¿no? ¿Cuántos años saben? ¿Cuántos años del Holocausto? 80 años. Exacto. Terminó en el 45. 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Estamos 2025, estamos a 80 años. Número redondo. ¿Está bien? Por eso ayer vieron, siempre se hace prender las velas. Pasan 6 personas que vivieron el Holocausto. Cada vez queda menos porque ya pasaron tantos años. Tiene que ser una persona de 95, 100, ¿no? Ayer en Yad Vashem siempre se hace. Invitan a muchas personas. Es como una, ¿cómo se dice? Cuando se hace un homenaje, sí, a todas las personas caídas en el Holocausto. Es increíble ver cómo salieron para adelante, porque gente que pasó por eso, y este fue director del hospital, este fue profesor, genios, y salieron por todo lo malo y salieron a todo lo bueno. Yo creo que eso fue como el regalo que ya les dio como para florecer en el mundo. Florecer, sí. Pero hay algo que tiene que ver con el judaísmo, que cuando te pasan cosas malas, no es que después proyectamos y nos hacemos malos, al contrario, aprendemos de eso y hacemos un mundo mejor. ¿Entienden la diferencia? Porque hoy en día, ¿qué se dice? Que si a una persona le pasó eso, él va a hacer lo mismo, ¿no? Siempre se dice la proyección. El judaísmo no es, pasó por el Holocausto y no es que quiere hacer, ahora si estoy bien te voy a hacer algo mal. No, quiero ser mejor y quiero ser un mundo. ¿Entienden cómo el judaísmo te enseña
Transformar. Transformar. Transformar lo malo en lo bueno. Bueno, vamos a leer el artículo. Hasta ahora. 80 años exacto hoy. Hoy recordamos 80 años del Holocausto. Ya lo leíste ya. Bueno, vamos, está bien. Vamos a leer juntos, pero perfecto. Dice así. Asimilación y traición. Dice, cada año, dice el Rapitón, leemos juntos. En Yom HaShoah, ¿qué es Yom HaShoah? El día del Holocausto. ¿Saben qué otro nombre se le puso? Yom HaShoah Bea Gvurah. ¿Qué es Gvurah? De la valentía. Porque también, porque Amisrael también después luchó. O en el gueto de Barsha. Me vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Por qué nos odia? La pregunta del millón. ¿Por qué odian al pueblo de Israel? ¿Está bien hasta acá? Vamos a analizarlo. Está bueno. Los argumentos siempre son distintos. ¿Están de acuerdo? Siempre dan argumentos, pero no el mismo argumento. Vamos. A veces nos acusan de ser comunistas y otras veces de ser capitalistas. Contradicción, ¿no? Si te acusan de esto, entonces si sos capitalista te tienen que amar. Y si te acusan de acá, no, pero no. Te acusan de esto y de esto. A veces nos acusan de ser, nos declaran vagabundos, errantes o elitistas. O que no sos nada, o que estás en un muy bien parado. Entonces te odian también por esto y por esto. Influyentes o insignificantes. Ricos o sucios. Poderosos o animalescos, con rabos y cuernos. ¿Vieron que pantaban al judío como que es un diablito? Nada que ver. Todo mentira, pero siempre inventan algo. El judío, como lo dijo Immanuel Levinas, es el otro, el anormal, el que se viste diferente, tiene un calendario diferente. Tenemos un calendario diferente porque tenemos la fecha según el judaísmo, ¿no? Piensa diferente. Así lo vieron y lo siguen viendo buena parte del mundo. ¿Está bien hasta acá? Ahora vamos a ver si alguno de los argumentos es convincente o no. Seguimos escuchando argumentos que, aunque disfrazados de análisis, son tan antiguos como peligrosos. O sea, los argumentos de hoy en día van a ver parecidos. Que los judíos se aíslan demasiado, que son cerrados, que no se integran, que mantienen costumbres distintas, ropa distinta y lenguaje distinto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tendría que pasar si nos asimilásemos? Si seríamos igual que todos. ¿Qué tendría que pasar? Nos tendrían que amar, ¿no? Ese sería. Si llegamos a ser iguales que todos, ya está. Nos tienen que amar. Alguien pensó así. Vamos a ver de dónde nace ese pensamiento. Y mucho de lo que abrazan esta crítica sugieren una solución tentadora. Así, ¿por qué es muy importante el artículo? Porque así empieza el reformismo. Ahora van a ver. ¿Cómo empezaron el movimiento reformista? Como dijeron, tenemos que ser iguales que todos. La Revolución Francesa, tenemos que ser... Vamos a ver si funcionó o no funcionó. Si el antisemitismo persiste, es porque no nos hemos abierto lo suficiente. Que si fuéramos más como ellos, tal vez dejarían de odiarnos. Que si abandonáramos nuestras tradiciones, si nos mezcláramos más, si fuéramos más normales, el odio desaparecería. Ahora el Rapitón va a hacer un artículo basado, tiene que ver en la historia del reformismo. Vamos a ver si conocen un poquito o no. Pocos libros exponen con tanta claridad la falsedad de este argumento como de Pity of It All, no sé. Qué lástima, no sé si lo pronuncié bien. Qué lástima por todo esto, ¿cómo se pronuncia? Pity of It All. Todo. Qué lástima por todo esto. De Amos Elon. Este libro traza la historia de los judíos de Alemania, presta atención. ¿Dónde empezó el holocausto? En Alemania. Vamos a ver qué pasaba en Alemania. ¿Qué pasó antes? La historia de los judíos de Alemania desde mediados del siglo XVIII hasta el ascenso de Hitler al poder en 1933. O sea, vamos a ver lo que pasó. ¿Está bien? De mediados del siglo XVIII hasta Hitler. ¿Qué provocó que de repente pase lo que pasó? Y lo que allí se relata no es solo la más inimaginable tragedia, sino también la paradoja de esta dinámica con los gentiles. ¿Por qué dice paradoja? Porque como que vos haces lo que ellos quieren que hagas, igual te odian, ¿entienden? Si ellos dicen, si vos vas a hacer así, ahí sí nunca más, ahí todo bien.
Entonces miren la paradoja. La paradoja va a ser que justamente lo que ellos pedían es lo que trajo el máximo odio. Entonces no tiene sentido. A ver. El libro comienza con la llegada de un adolescente judío de 14 años llamado Moshe Mendelssohn, de Berlín. ¿Conoce más o menos un poco la historia? Pero tiene que ver más cómo comienza el movimiento reformista. En 1743. En ese entonces los judíos eran literalmente contados junto con el ganado. Miren lo que pasaba, ¿eh? Cuando entraba un judío, lo contaban como el ganado. Elón cita un registro de Rosenthal Gate que dice: hoy entraron a la ciudad 6 vacas, 7 cerdos y un judío. O sea, ¿a qué están contando? A los animales. Y lo contaron como animal. Tremendo, ¿no? El antisemitismo. Las personas comunes, incluso otras minorías religiosas o étnicas, no eran registradas. O sea, si era no la registraban. ¿A quién registraban? Al judío. Mendelssohn era un superdotado, un chico muy inteligente. En su niñez solo había estudiado Torá y hebreo. Torá, muy bien. Y sin haber asistido a una universidad, dominó perfectamente el alemán, el latín, las matemáticas y la filosofía. Súper inteligente, ¿no? No fue a la universidad nada y era un genio. Una capacidad, un IQ tremendo. Publicó obras que lo consagraron como uno de los grandes pensadores de la Ilustración. Tanto que su apodo fue el Sócrates de Alemania. A estas alturas, siendo lo máximo de Alemania, te tendrían que amar, ¿no? Porque vos sos diferente, pero ahora vos sos como, y el mejor. Su libro, Fedón, sobre la inmortalidad del alma, miren sobre lo que escribió, Inmortalidad del alma, fue un éxito inmediato. Se convirtió en una celebridad intelectual en Alemania. Por primera vez en Europa, hay hojitas, ahí. Segundo lado. Bienvenida, ¿cómo estás? Por primera vez en Europa, un judío llegaba al reconocimiento, no por su dinero, sino por su conocimiento. O sea, lo valoraban por el conocimiento que tenía. Mendelssohn, Moshe Mendelssohn. Claro que para ser aceptado, Mendelssohn hizo muchas concesiones. ¿Qué es concesión? O sea, porque quiero que me acepten. Especialmente religiosas. Si bien nunca se convirtió, menos mal, ¿no? Nunca se convirtió al cristianismo, a pesar de que tuvo mucha presión para hacerlo, su parcha religiosa era mezcla entre su práctica y filosofía. Encendió una idea en los judíos de su generación. Como él era así tan abierto entonces muchos judíos de la generación pensaron: ¿se podría llegar alto? ¿Un judío podría asimilar la cultura alemana? ¿Podríamos ser bien alemanes? ¿Está bien? Y que nos quieran. Esta era la puerta de entrada mágica a la normalidad. ¿Entendieron? ¿Cómo entro a la normalidad? Siendo más alemán. ¿Está bien? ¿Conocen esa frase? Berlín es nuestra Jerusalén. Así decían. Decían que Berlín era o sea, no hace falta más Jerusalén. ¿Cuál es Jerusalén? Berlín. Estaban asimilados. Bueno, espera, acá empieza. Primero él llega, tiene Torá, tiene hebreo, es muy inteligente, empieza a estudiar de todo, casi se convierte, para que lo acepten, pero no se convierte, Baruch Hashem eso no, pero su cumplimiento, judaísmo, era una mezcla. A partir de entonces comenzó el experimento más ambicioso de asimilación. Presta atención. Esto es un ejemplo de experimento ambicioso de asimilarme y a lo mejor solucionamos el problema del antisemitismo. ¿Está bien? Vamos a ver. Judía en la historia de la diáspora. Fue el más importante de la historia, porque hasta el año 1700, 1800, no existía judío no religioso. Todos los judíos eran religiosos. ¿Entienden? Existía reformismo, existía no ser. No. Podía siempre haber judíos que se alejaban, pero en general todos cumplían el judaísmo normal. Hay épocas de los caraítas, que toda escrita, o en los griegos, pero normalmente, en la diáspora, en los 2000 años que estuvimos en la diáspora, esta es la primera vez que empieza asimilación neto. ¿Se puede decir que Estados Unidos ahora es como Alemania en su época? Y es muy parecido. ¿Sí? O sea, es como... Pero hay de todo, también hay mucho... Bueno, pero en Alemania también siempre había... ¿Por qué lo comparás? No, ahora Alemania no es... No, ahora no, es verdad. Estados Unidos sería como era, como
Hay mucho así en Estados La gente Unidos. se va del camino en Estados Unidos más que nada. Sí. Porque es la cantidad de judíos que hay en Estados Unidos es la más grande, después de Israel, ¿no? Después de Israel es el número más grande. No, en Estados Unidos hay más. No, todavía no, Israel superó. ¿Sí? Sí. Pero está bien. Pero igual, es verdad. O sea, dentro que hay comunidad religiosa, pero hay una asimilación, judíos que no saben, un montón. Sí, dicen que es lo máximo. Entonces sería parecido a Alemania. Decenas de miles de judíos siguieron el camino de Mendelssohn. Acá empieza. Muchos empiezan a seguir a Mendelssohn. Abandonaron la Torah, la reformaron, ¿entiendes? Ahí empieza a decir, bueno, no hay que cumplir esto, no hace falta esto. O sea, como empieza primero, o sea, si en la iglesia había órgano y música, entonces en el Bet Knesset tiene que haber órgano. Si en la iglesia se sientan todos juntos, en el Bet Knesset no vamos a sentar todos juntos. ¿Entienden? Empezó, está bien. Después dijeron, en el ¿qué decía en el Sidur? Que esperamos Jerusalén, volveremos a Jerusalén. Hay que sacarlo. Todo lo de Jerusalén lo sacaron, porque si no, ¿qué decir? Estás diciendo que querés volver. ¿Entendieron? Y así cada vez más. En un momento sacaron el Brit Milá. En un momento ya no había Brit, pero después volvió. Y el tema de casamientos mixtos. Dejaron de lado todos los preceptos rituales. ¿Entienden? ¿Qué sería un precepto ritual? Tefilín, Shabbat. Porque Shabbat no te dejaba ir a trabajar el sábado. Pero te necesitan trabajando el sábado. Entonces no puedo respetar Shabbat. ¿Entienden? Y solo conservaron los preceptos sociales. O sea, en el reformismo, ¿qué se marcaba más? ¿Qué es un precepto social? Del hombre al prójimo. Del hombre al prójimo todos entienden. No matarás, no robarás. Eso es obvio. Pero preceptos que tienen que ver con Dios, son rituales. ¿Entendieron? Dejan lo universal. Como que eso es más universal. Aquellos valores como amar y ayudar al prójimo que no generaban diferencia alguno entre judío y gentil. O sea, kashrut y desaparece. De esta forma reformaron el judaísmo adaptándolo a una forma más cristiana. Entonces tendrían que amarte ahora porque sos igual, ¿no? El abandono del judaísmo observante solo fue el primer paso. Los judíos alemanes se integraron a las universidades, los conservatorios, los parlamentos. La verdad que, como dijiste, es muy parecido a Estados Unidos, entra todo, ¿no? Se hicieron adictos al arte, la música, el teatro, y muchos se convirtieron al cristianismo. Entre ellos, los propios descendientes de Mendelssohn. Los hijos se convirtieron al cristianismo. Entonces, eso te muestra que no fue un sistema bueno, porque él quería hacer un sistema para que el judaísmo se mantenga. Y si tus hijos se convierten al cristianismo, no. No por oportunismo. Porque eran por idealismo. Pero era porque estaban hartos, o sea, yo sé De, que también, sí. o sea, por el antisemitismo. Sí, estaban altos al antisemitismo, entonces Mendelssohn viene a proponer una buena idea, pero a la larga cada vez te asimilas más y al final, bueno, vamos a ver cómo termina. Al mismo tiempo cuando estás, o sea, harto del antisemitismo, Sí, si no quieres la Torah, si amas la Torah no lo vas a hacer, no vas a cambiar nada. vos decís que... Ellos como que estaban ya de por sí, o sea, sin conexión. Está bien, muy bien. Vos analizás psicológicamente. Si vos amás la Torah, no la dejás nunca. O sea, si ahora lo estás haciendo para que te quieran, en verdad nunca la amaste la Torah. Exacto. O sea, entonces, Está bien. ¿Están de acuerdo con esto? Que si el amor a la Torah es fuerte, no lo abandonás nunca. Está bien, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, todo judío que se aleja 100%. En la mayoría, pienso que así. ¿Estaba convencido antes que la Torah es la verdad o no? Si se alejó 100%. Yo pienso que nunca estuvo convencido. Pero por el sistema vivían eso. Pero era un grupo tan grande de judíos así entonces. O sea, si tanta gente se fue el camino. Empezó así. Primero era todo... Sí, y sí. El tema de la persecución, o sea, ver cómo ha muerto tu familia, cómo te perfiles, cómo realmente no eres aceptado, cómo en ninguna parte encajas. ¿Sí? Entonces que buscas una manera de sobrevivir. Pero Mendelssohn buscó como una idea buenísima de claro. La pregunta, eso es lo que... interesante porque esto es lo que antecede al holocausto, ¿entendieron? Eso es lo interesante aquí. O sea, entonces, definido que... Porque el holocausto sería la peor de las peores del antisemitismo. Y esta sería la opción mejor para que no exista el antisemitismo. No funciona. ¿Entendieron lo que quiere demostrar?
En 1845, en Frankfurt del Meno, los rabinos reformistas afirmaron que renunciaban a toda aspiración irredentista, como que la vuelta a Israel. Se redefinieron, fue un congreso reformista, se redefinieron no como judíos, sino como alemanes de religión mosaica. ¿Entiendes lo que quiere decir eso? O sea, ¿qué soy primero? Alemán. Ah, bueno, tengo una religión, como el cristiano puede vivir en cualquier país y tiene su religión cristiana, pero es polaco, es alemán o es inglés. Pero el judaísmo no es así, porque el judaísmo es una nación. ¿Entiendes la diferencia? Israel va con Israel. Pero al decir soy alemán de religión mosaica, ya no existe más el tema de la tierra de Israel. Sacaron Israel. Exacto. No, pero dice de religión mosaica, pero invento. Ella es como algo idealista, sí. Como algo filosófico, más no como algo verdadero. Hay un artículo muy interesante del New York Times, si quieren un día se los leo, es espectacular. Dice, ¿por qué en Estados Unidos no se hablaba más de lo que estaba pasando en las cámaras de gas y todo esto? Y no es que no sabían, nada, porque se sabía. ¿Qué se sabía? ¿Que mataban gente? Se empezó a saber que mataban gente y el New York Times, que era el diario más importante, no lo, ¿cómo se dice? No saca un artículo. Se me fue la palabra en español. No lo publicaba. Es increíble. Y ya sabían todo. Entonces, ¿cómo puede ser que no lo publiquen? Bueno, si quieren tengo una respuesta. Bueno, pero otro día lo vemos. Es muy interesante la respuesta. Y también tiene que ver con los reformistas, con el... si quieren la vemos. Es buenísima la teoría. Bueno, renunciaron explícitamente a la idea mesiánica. O sea, ¿qué diría? ¿Hay el tema del Mashiach? No. ¿De volver a Sion? No. Declararon que Berlín era su Jerusalén y prácticamente juraron lealtad a su amada madre patria, Alemania. Confiaban en la razón, en el progreso, en el humanismo del alemán común, que seguramente verían ellos a un alemán más. Ahí está la hojita. ¿Quedó una hojita ahí? No. ¿Cuándo fue eso? Te mando una hojita. En 1845. Es el congreso que dicen ya no somos más, no queremos más esto de volver a Israel. Alemania es nuestra madre patria. 100 años antes del Holocausto. Sí, más o menos, sí. 33, sí, 90, más o menos. Confiaban en la razón, en el progreso, en el humanismo del alemán común, que seguramente verían ellos a un alemán más. Ellos me van a ver como alemán. Porque querían honestamente querían eso, ser parte de esta nación. Este proyecto pareció funcionar. Alemania no solo toleró a sus judíos, los admiró. A ver, miren, judíos fueron poetas, músicos, empresarios, médicos, ministros. La cultura alemana del siglo XIX no se entiende sin sus judíos. O sea que toda la cultura alemana venía de judíos. Increíble que de eso venga, ahora vamos a ver el Holocausto. Los judíos se desesperaban por demostrar su lealtad. En la Primera Guerra Mundial, este dato, 100.000 judíos lucharon por el Kaiser, o sea, lucharon para Alemania, porque Alemania hizo la Primera Guerra también, y 12.000 murieron en combate. O sea, cuanto más el judío intenta asimilarse, parece que es al revés el tema. Ahora, ¿qué más tenían que hacer para demostrar su lealtad a Alemania y ser aceptados por el alemán común? Pero en 1933, acaba, todo desaparece. Con la llegada de Hitler al poder, cada uno de estos logros fue destruido. Médicos, profesores, juristas, científicos, parlamentarios, todos fueron expulsados. No importó cuántos habían integrado, cuán alemanes eran. Ahí va la segunda. Después paso por acá, paso por acá. Va la segunda hoja. Buen artículo, ¿eh? Pareció muy bueno. Porque lo explicó todo desde esa visión. O sea, a cualquiera lo odiaban. Ahí va la segunda. ¿Tienen? Leo. Bastaba con ser judío. Si sos judío, ya te odian. Y no hubo distinciones. El nazismo no preguntó si uno era ortodoxo o reformista, si comía kosher o tocaba en la ópera. Todos fueron arrastrados por igual al abismo. O sea, no importaba lo que hacías. Igual te odiaban. Como explicó años después el Rav Soloveitchik,
¿Escuchaban a Rav Soloveitchik? Fue uno de los ramas más importantes de Estados Unidos, de Yeshiva University. Yeshiva University es una universidad Yeshiva de las más importantes que hay en el mundo, en Estados Unidos, y el Rav fue un gran sabio de Torah y filósofo, pensador, de los pensadores más grandes del último siglo. ¿Está bien? Está Rav Kook, Rav Soloveitchik, grandes pensadores. Dice, el que odia al judío no distingue entre el asimilado y el observante. Para él, todos son portadores del mismo mensaje eterno. Esta es la paradoja más cruel. Entonces el Rav lo llama la paradoja. ¿Por qué la paradoja? Porque hiciste todo para que te amen y te odiaron. Los judíos alemanes creyeron que habían encontrado el equilibrio perfecto entre su identidad judía light y su ciudadanía, que podían dar lo mejor de sí a Alemania y ser aceptados como judíos o incluso como descendientes de judíos. Pero fueron... ¿Por qué? Porque inclusive se convirtieron al cristianismo. Pero igual sos judío y te odian igual. Hasta la cuarta generación. O sea, pero fueron traicionados. Y no por haber sido diferentes, sino por haber sido demasiados parecidos. O sea, por ser parecido te odiaron. Su presencia pública, su éxito, su integración, no los protegieron. Al contrario, los convirtieron en un blanco más visible, más deseado, y junto a ellos fueron arrastrados también los judíos que no se habían asimilado. Nadie quedó a salvo. El mensaje de Elón no es religioso. No está escrito como una obra de Teshuvá. Pero leída con ojos abiertos, su historia deja una enseñanza. O sea, el mensaje de Elón es en el libro este. Pero leída con ojos abiertos, su historia deja una enseñanza profundamente judía, que el antisemitismo no desaparece con concesiones, que estas concesiones no abren la puerta de la aceptación y que para muchos gentiles el judío o el descendiente de judíos siempre será el otro. La asimilación no nos salvó, nos hizo más tentadores. La próxima vez que alguien sugiera que debemos adaptarnos más, ahora Raba, entonces ¿entendiste? ¿Qué tenés que hacer entonces? La próxima vez que alguien sugiera que debemos adaptarnos más, mezclarnos más o dejar de insistir tanto en nuestra diferencia, recordemos esta historia, que tenemos que seguir con nuestra identidad, el judaísmo es lo nuestro, en la verdad, y seguir, porque esa es la verdad. No fue la fidelidad a la Torá lo que nos puso en peligro, fue en la mayoría de las veces la renuncia en ella. Mira qué interesante, o sea, la renuncia a la Torá es lo que nos puso en peligro. Pero interesante cómo funciona el sistema, ¿no? Bueno. La renuncia a ella y la fantasía de la normalización, lo que nos dejó sin ancla cuando llegó la tormenta. Nunca nadie fue perseguido por ser demasiado judío, pero millones murieron por haber pensado que ya no lo eran. Fuerte frase. ¿Se entendió? Bueno, este artículo número 1. Y ahora vamos a analizar esto. A ver cómo estamos en los tiempos. Bien. Pregunta. ¿Se puede entender el porqué ¿Se puede entender el porqué del holocausto? Yo tengo una teoría. Eso es lo que vamos a ver. Espera, las preguntas son estas, ¿eh? ¿Se puede entender el porqué del holocausto? ¿Sí o no? Esperen, yo quiero basar la clase en esto. Aprendiendo desde la Torá, ¿entienden? O sea, ¿la Torá me enseña a pensar? La Torá nos enseña a pensar. Entonces, visto la Torá, quiero analizar si se puede preguntar o no se puede preguntar, y si se puede preguntar el porqué. ¿Se puede encontrar respuesta o no se puede encontrar respuesta? ¿Entendieron la...? Bueno, entonces empezamos primero, teoría número 1. Teoría. La Torá dice, cuando Moshe bajó a Israel por el desierto, sí, los lleva a los montes de Ebal y Gerizim. Cuando entraron en Israel se pararon en 2 montes. ¿Se acuerdan? 6 tribus. Sí. Y entonces, cuando están ahí, ellos reciben las bendiciones por seguir la Torá, pero también reciben las maldiciones si se alejan de la Torá. Sí. Entonces vemos que lo que acabamos de mirar, el tema de la asimilación, el tema de renunciar a la Torá prácticamente, porque al decir, o sea, como que no hagamos esto, sino que mezclarlo para que seamos aceptados, olvidándonos que tenemos un pacto de que Hashem nos llamó a ser diferentes, sí, a hacer distinción entre las naciones, porque es lo que decimos a Abdalá cuando decimos Entonces, a razón de que el pueblo de Israel se asimiló, se perdió, se asimiló, dejó la Torá y las mitzvot, llegó se hizo cargo de las maldiciones que ellos mismos en el pasado nosotros como judíos recibimos. Entonces, respuesta número 1. Respuesta número 1. ¿Por qué vino el holocausto? Dios nos dio la Torá y las mitzvot, hay que seguir el camino de Hashem.
La misma Torá dijo que si vamos a seguir el camino va a ir todo éxito y bendición. Si vamos a dejar el camino, va a venir el castigo. Entonces, por cuanto que Israel se alejó completamente, vino el castigo. O sea, pero ¿qué estamos Pero buscando? yo no, esta es una respuesta. Yo no dije que estoy de acuerdo, dije la respuesta No, es. sí, pero ¿qué estamos buscando? Una respuesta Sí. lógica del mundo de hoy en De cómo día, Dios maneja el o mundo. de Hashem. Porque de ¿Qué- Hashem qué diferencia tiene hay? sus razones de que porque nos alejamos y por no sé. Sí. Pero Ah, pues hay una respuesta terrenal y una respuesta espiritual. sí, Eso. porque en el mundo no hay razón, no había razón para matar. O sea, Ah, bueno, entonces que estamos. No. La idea, yo quiero analizar si Esperen. Está bien. de la mentalidad. La pregunta es si podemos tratar de entender por qué. Esperen, vamos a explicar bien la pregunta. La pregunta no es por qué Dios hizo el holocausto, yo no digo así, porque las cámaras de concentración la hizo el ser humano. ¿No? O vos decís, ¿quién lo hizo? Los nazis. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios no lo impidió? ¿O por qué Dios lo permitió? ¿Entienden la pregunta? ¿Dios dirige el mundo? Como judío religioso estoy hablando, ¿no? Dios dirige el mundo, sí. Entonces Dios dirige el mundo con justicia, ¿no? Sí, la Torá dice que el mundo dirige con justicia, ¿no? Entonces no entiendo. Si Dios dirige el mundo con justicia, ¿por qué pasó algo tan grave en el cual 6 millones de personas judías y un montón de todo el mundo? Está bien, creo que murió más de 75 millones en la segunda. Pero fue todo para... ¿Por qué pasó? Esperen, pero primero yo pregunté si se puede preguntar o no, porque hay algunos dicen que no se puede preguntar. Otros dicen que sí se puede preguntar. Y si puedo preguntar, quiero ver si se puede encontrar respuesta. A lo mejor puedo decir, puedo preguntar, pero no puedo encontrar respuesta, o sí puedo encontrar respuesta. Pero sería justificarlo. ¿Qué es justificar? Encontrar una razón de por qué, del motivo. Yo quiero saber si en el judaísmo que nos enseña, pero ¿qué tiene que justificarlo? Yo quiero saber si se puede pensar o no se puede pensar, o está prohibido. Espera, la pregunta, ¿está prohibido pensar el por qué? O sea, está prohibido pensar, a lo mejor está prohibido, yo no. ¿Quién sos vos para pensar el por qué? Y chau, no pienso. No está prohibido, pero sería como justificarlo. Esto pasó por tal y tal motivo. Y bueno, eso es buscar una respuesta. Sí, pero es como que no hay mucha explicación. Entonces decís, no hay respuesta. Sí. Bueno, eso, tu respuesta es, puedo preguntar, pero no puedo responder. Bueno, eso está bien. Esperen, vamos ordenados. ¿Puedo ser ordenadito, vamos, o sistemáticos? Primero, ¿es una pregunta preguntable o no es una pregunta preguntable? ¿Por qué pasó el holocausto? ¿Puedo preguntar o no puedo preguntar? Se puede preguntar. ¿De dónde aprendo que sí se puede preguntar primero? La Torá, ¿cómo la Torá me enseña que se puede preguntar? ¿Se acuerdan de algún episodio de la Torá? O sea, la pregunta es esta, si pasa algo que parece, que es muy injusto, que no parece que es justicia o que es algo muy grave, ¿puedo preguntar o no? Preguntaron por qué vino la esclavitud los rabanim o no. Los jajamim en la Gemara analizan por qué tuvo que venir la esclavitud. ¿Vos ves que sí? Entonces es una pregunta preguntable. ¿Están de acuerdo? O Abraham vino, ¿qué pregunta? ¿Qué se acuerdan? ¿Alguna de Abraham? Dios le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Viene Abraham y ¿qué pregunta? ¿Y si hay 50 tzadikim no lo vas a salvar? ¿Qué está haciendo Abraham? Pero ¿Abraham le está preguntando a Dios o no? Entonces, ¿se puede preguntar o no? No dije que tengamos respuesta, dije que se puede preguntar. ¿Entendieron? O sea, puedo preguntar. No está prohibido preguntar. Es más, yo veo que los profetas preguntan. Moshe Rabenu, ¿qué le pidió a Dios? Quiero conocer todos. ¿Se acuerdan de ese pasuk? Todos tus atributos. ¿Qué son tus atributos? Tus caminos. Dios, quiero conocer todos tus caminos. ¿Qué le pidió a Moshe? Conocer como Dios, ¿qué? Maneja el mundo. Si Moshe le dijo, Dios, quiero saber cómo manejas el mundo, eso es. ¿Estamos de acuerdo con Bueno, tengo la prueba de Abraham Avinu, tengo la prueba de Moshe Rabenu y tengo la prueba de muchos profetas en Irmiyahu, que cuando pasan cosas malas o sí, dicen, Dios, ¿pero por qué? Entonces, preguntar se puede. ¿Qué le contestó a todos sus caminos? Esperen, había dos. No, dijo, quiero conocer todos tus caminos y quiero conocer tu esencia. Esperen, le dijo, quiero conocer tu esencia. Y Dios le contestó, mi esencia no la podés conocer. Los caminos sí. No, acá tiene una pregunta que es imposible de contestar, por ejemplo. Si me dice, ¿se puede conocer todo lo que es Dios? No. Entonces, ahí tenemos no puedo conocer lo que es Dios, eso es imposible. Pero le dijo, quiero conocer tus caminos. Y a tus caminos dijo, te voy a mostrar toda mi bondad. ¿Y cómo manejo el mundo? Entonces le contestó. O sea, que todo lo hace con bondad. Sí, o sea, hubo...
hay que entrar en esos pesukim, pero hubo una contestación. No es que lo eludió, dijo no, le contestó. Entonces, ¿qué aprendo de aquí? Que puedo investigar y preguntar. Ahora, si llegamos o no llegamos, vamos a ver. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Bien. Primer punto, se puede preguntar cómo... Ahora, algunos quieren decir que no porque es algo tan terrible. Es verdad, fue una tragedia de las máximas que existieron en la historia de Am Israel. Pero la misma pregunta a por qué el holocausto puede ser a por qué la Inquisición, ¿o no? No en números, porque el número a lo mejor fue menor. Pero ¿por qué vino la Inquisición y murieron tantos judíos en la Inquisición? ¿No es la misma pregunta? ¿O por qué murieron tantos judíos cuando se destruyó el templo? ¿No es la misma pregunta? O sea, cuando pasa una tragedia, la pregunta de justicia e injusticia siempre es preguntable. No, es verdad que en el número es la cantidad más grande. ¿Está bien? Muy bien. Entonces la respuesta de Yael fue: nos apartamos del camino y por eso nos vino lo que pasó. La pregunta es si a ustedes les convence. Perdón, para sustentarla. Si quiere sustentarla. O sea, en la Torah vemos, por ejemplo... O sea, la Torah dice, si te apartas del camino de Hashem, va a venir el castigo. La pregunta es si eso contesta los 6 millones de judíos que murieron. Pero algo para... Sí, no, pero hay algo que... Quiere sustentarlo igual. Que es interesante en el Tanaj, que vemos en tanto en el libro de Jueces como en el libro de Reyes. Cada vez que en Israel se apartaba, venían desgracias. Sí. Pero también... Y a él es fiel al Tanaj, neto, porque está sacando conclusiones de los Pesukim. Pero también hay algo interesante, que a partir de esas situaciones trágicas venían geulot, venía la salvación. Por sí. ejemplo, vemos lo de hace poco lo que pasamos con Pesach, la redención que hubo, aunque no nos afectó directamente en ese instante, pero sí hubo esclavitud. De eso malo vino lo bueno. Entonces, a través de la historia de Am Israel vemos que cada vez que nos alejamos nos pasan cosas malas. Y después de esas cosas malas volvemos al camino y viene la redención. Entonces vos ves que es un ciclo. Sí. Es una línea de cómo el mundo se maneja. ¿Entendió la respuesta? Porque después de Pesach entramos a Israel. Y después del holocausto empezaron todo el proceso de... Entonces ¿quieren ver lo bueno que pasó después de eso? Gracias, tuvimos 2000 años en el exilio, perseguidos, nos querían a destruir. Pero Baruch Hashem volvimos a la tierra de Israel. Seguimos. Y estamos en la tierra de Israel. ¿Y seguimos qué? O sea, nos siguen persiguiendo, nos siguen persiguiendo, pero tenemos... sí, pero tenemos nuestro Estado, tenemos nuestra independencia. Podemos defendernos, no teníamos un lugar donde defendernos. Entonces uno podría decir, pará, vino una Geula, tenemos Israel, tengo Jerusalén. Pero se puede pensar así, Hashem. Esa es la entonces ahora, esperen. La pregunta que tengo a esta respuesta, ¿quieren decir otra? Para mí es la respuesta normal, de si vienen cosas malas, enseguida busco el pecado. ¿Entendieron? Esa es la respuesta, ¿no? Si me viene algo malo, ¿en qué me fijo? ¿En qué me equivoqué? Pero la pregunta es ¿por qué murieron mucha gente también religiosa? Si es un castigo porque estás completamente asimilado, pero dentro de esos 6 millones había comunidades gigantes religiosas que no estaban asimiladas y desaparecieron. ¿Entienden? Esa es la pregunta difícil. ¿Qué dicen acá? ¿Igual las convence la respuesta? ¿Igual? O sea, mi pregunta es, Am Israel se asimiló, pero tengo un montón de gente que no se asimiló. Entonces viene el castigo. Y el castigo agarra al que se asimiló y al que no se asimiló. Pero no, ¿dónde está la justicia en que agarre al que no se asimiló? Si él no se asimiló. Esa es la pregunta. ¿Entendieron? ¿Quieren decir algo? Entonces, a ver qué les parece. Primero, estamos hablando de cómo Dios maneja el mundo, ¿no? Cómo Dios maneja el mundo. Entonces, ¿dónde pasa el holocausto? ¿Pasa en Israel? No. Pasa en el exilio, en el Galut. ¿Y por qué estábamos en el Galut? No queríamos volver a Israel. Pero ¿por qué habíamos salido? Tendríamos que estar en Israel, siempre en Israel. No, pero hace 2000 años que había pasado. Se destruyó el templo, ¿no? Cuando se destruyó el templo porque nos portamos mal, ¿no? Y salimos al exilio. Ahora la pregunta es esta. En el exilio, ¿tengo asegurada protección o no protección de Dios? Hay algo que sí tenemos asegurado. La Torah dice, el pueblo de Israel nunca va a desaparecer. ¿Tenemos algo asegurado? ¿Tenemos? La Torah dice... Me baso en las conclusiones de la Torah. Si la Torah dice que Am Israel nunca puede desaparecer, nunca va a desaparecer. Entonces Israel no puede desaparecer, eso es absoluto. Hay cierta protección que hace que Am Israel no desaparezca. ¿Cómo? Ahora vamos a analizar. Pero no puede desaparecer. Ahora, en tema de la justicia divina. ¿Pero por qué
pasó lo que pasó. Bueno, había mucha gente que estaba asimilada, sí. Sí, pero también había gente religiosa. Sí, ahora vamos a ver. Bueno, ahora, de los pesukim de la Torah, ¿se acuerdan? Los versículos siempre dicen que si vamos en el camino, siempre que dicen que si Am Israel va en el camino, va a ir todo bien. ¿Se acuerdan pesukim? Normalmente tenemos en Shema Israel, en Parashat de Jukotai, en Kitabó, que es las bendiciones y las maldiciones, siempre dice, si vamos en el camino de Hashem 100%, va a ir todo bien. Hasta acá está todo bien. ¿Sería el caso de en el exilio? No, porque en el exilio había muchos asimilados. Es algo intermedio, ¿entienden? Ahora viene la novedad. Siempre que la Torah promete que va a ir todo bien, siempre dice, si van en el camino de Hashem, va a ir todo bien, presta atención. ¿Y dónde? En vuestra tierra. Todos los lugares que habla de la protección divina de Dios a todo Alem Israel, cuando, en general, no estoy hablando cada uno, en general, siempre dice, voy a dar buena cosecha en tu tierra y vas a estar bien, se van a alargar tus días en tu tierra. O sea, ¿por qué dice en tu tierra y no en todo el mundo? Eso es lo que estoy diciendo. Según los pesukim, Dios te garantiza protección total si vamos en el camino de Hashem en la tierra de Israel. ¿Está bien hasta acá? ¿Me siguieron? Sí. ¿Garantiza total en Huslaretz? ¿Por qué no? Porque no está tu promesa. O sea, pero Dios protege a Israel si vamos en el camino. Sí. Te protege con leyes sobrenaturales, hasta milagrosas. Esperen, por ejemplo, dice, no va a haber ninguna mujer que aborte. Ninguna mujer va a ser estéril, pero siempre hay alguna probabilidad. No, si vamos en el camino de Hashem, no hay enfermedad, está todo perfecto. Si toda Israel va en el camino de Hashem, en Israel, leyes sobrenaturales. ¿Hasta acá me siguen? Sobrenaturales en Israel. Funciona así en Israel, en este lugar. Si todo Israel va en el camino de Hashem. Dos condiciones. Tengo la condición, todo Israel, en conjunto, cumpliendo las misbot, todo bendición. No te puede pasar nada malo. Para toda Israel. ¿Me siguen hasta acá? Esto es lo... ¿Quieres preguntar? ¿Quieres preguntar? ¿Ya te la contestaste? Sí, ya. En Israel. Pero en Huslares no dice eso. En Huslares... pero ¿por qué en Huslares no? Porque si saliste a Huslares, si saliste afuera de Israel es porque algo había pasado, ¿no? El castigo de la Torah del exilio es cuando nos portamos mal. Salimos. Ahora, en el exilio, bueno, ahí no tenés asegurada una protección total. ¿Me siguen? Según los pesukim. Estoy diciendo, esto no contradice los pesukim. Pero no hay Ashgahat Hashem, protección divina, particular de cada uno según el nivel de conexión con Dios. Sí. Eso sí. Nacional, ahí como que estás un poco a la intemperie. Tenés un punto asegurado, que nunca vas a desaparecer. Eso sí. Ahora, ¿qué puede pasar? Y pueden pasar cosas. No dice la Torah que no te puede pasar nada. ¿Me siguieron a la respuesta? Yo estoy diciendo, según lo que veo en los pesukim, la providencia divina a la nación de Israel es total en la tierra de Israel. En Huslaretz, no. Entonces, si tenés un antisemita que te quiere hacer cosas y tiene todo un sistema de cómo hacer cosas malas, no es que seguro va a pasar, pero puede pasar. ¿Me siguen? ¿Pero por qué puede pasar? Porque ahí no tenés una protección total. Estoy apostando que no contradice los pesukim, ¿entendieron lo que quiero demostrar? En Sí. la Reulá, fuera En el Galut. en el exilio. Fuera de Israel, yo digo. Fuera de Israel, ahora estamos en Israel, pero todavía un montón de judíos viven fuera de Israel. No, estoy hablando. En Israel digo que hay un sistema de leyes diferente en la tierra de Israel. Fuera de Israel, el sistema de leyes es naturaleza. ¿Hay libre albedrío? Sí. El ser humano, hay gente mala. La gente mala puede intentar hacer cosas malas y puede ser que lo logren. A menos que tengas una protección total, ¿no? Pero la protección total está asegurada ¿dónde? En Israel. Pero solo si todos están conectados con Hashem. Sí. O puede decir, por lo menos la mayoría, sí. Si Am Israel va en el camino de Hashem, tenés una protección total en Israel, sí.
O sea, si en Israel no voy en el camino de Hashem, ¿tengo protección asegurada? Si en Israel no vamos en el camino de Hashem, ¿hay protección asegurada? No. También pueden pasar cosas malas. ¿Estamos de acuerdo? No porque estás en Israel no puede pasar nada malo. No. O sea, hay dos condiciones. Cumplir la Torah y las mitzvot y en Israel. Ese es el hidush de lo que estoy diciendo. ¿Entendieron? Ahora, no estoy diciendo que fuera de Israel no hay protección. Hay protección a nivel cada uno. Pero a nivel nación es en Israel. O sea, y si cumplís Torah y mitzvot afuera... Tenés un nivel a ti, como una cúpula a ti, según el nivel que estás de conexión con Dios. Pero a nivel general, siempre pueden haber asesinos de turno, antisemitas de turno, y pueden lograr hacer cosas. Porque no tengo la que protege a todos. ¿Entendieron? Esa es la novedad. Esa solamente es en Israel. Es una, Ahora, ¿y por qué no la tendría fuera de Israel? Explico, ¿por qué salimos fuera de Israel? No porque sí, porque nos habíamos portado mal. ¿Cómo empezó todo? Nos portamos mal en Israel. Salimos al exilio. Y en el exilio estás a la intemperie. Besrat Hashem no es seguro que va a pasar algo, pero puede ser que sí, puede ser que no. ¿Entendieron? Ahora, si hacemos todo Teshuvah y volvemos a Israel, esta es la mejor, porque ahí tenés la protección total. ¿Y si hay alguien que quiere estar en Israel y no puede? Seguro Dios hace la... Seguro, cuenta. Está bien. ¿Me siguieron? Entonces dice el Meshech así. Dos cosas, dos respuestas. Dos cosas pueden pasar cuando estemos en el exilio, en el Galut. O puede pasar que nos olvidamos completamente de la Torah y las mitzvot, ¿no? Entonces viene ese enemigo de turno, ¿no? ¿Y qué hace? Que de repente te acuerdes que sos judío. Es lo que dijiste. Entonces ese mangano, ese sistema funciona para siempre hacerme volver al camino correcto. ¿Estamos de acuerdo o no? Al existir eso, siempre vuelvo al camino correcto. Y al volver al camino correcto, vuelvo a la verdad. Entonces, ¿está bien hasta acá? Segunda posibilidad. Ahora una segunda posibilidad. Digamos que no estás asimilado en la Torah. Estás cumpliendo Torah. Como había muchas comunidades religiosas, ¿no? Muchas comunidades religiosas habían en el exilio. Sí. Entonces, ¿por qué pasó lo que pasó? Pero hay una cosa que sí se habían olvidado. De volver a Israel. Se olvidaron de Israel. Israel ya no estaba en el sistema. No, cuando venga el Mashiach. No estaba más. Pero eran todas religiosas, pero Israel no. Entonces, ¿qué? Esta aplicación del Meshech Chochmah. Él dice así. A veces puede pasar que pasen cosas así para recordarte que no estás en tu lugar natural. O sea, que nos vienen a recordar que no estás en Israel, que tenés que volver a Israel. Pero también para las comunidades religiosas, también ellos olvidaron de una... Sí, exacto, ese es el hidush. Sí, esa es la novedad. Sí, las comunidades religiosas completamente no se hablaba de Israel. Israel no existía. Pero eso hoy en día también. O sea, hoy en día como que la gente no hoy en día hay más apoyo sionista, apoyan dinero, quieren que... No es nulo. Ahí había como una... Israel se había olvidado del mapa. O sea, estaba Israel, pero cuando venga el Mashiach, ahí todos volveremos a Israel. Pero no existía hay que acelerar el Mashiach, volver a Israel. Pero Hashem quiere que estemos acá. Claro, sí es nuestro lugar. Pero estamos en el Galut para construir. No, estamos en Israel construyendo la Geula. O sea, ya sé, pero... Estamos construyendo la Geula, de a poquito. Pero nosotros no la podemos construir, Hashem no las va a traer hasta que nosotros estemos a un nivel de... No, hay parte... Bueno, es un sistema. Ahora te están hablando de una manera, claro, judaísmo de Majonora. Pero es un proceso de nosotros, de cada uno. Sí, pero también es un proceso nacional, un proceso que ya estamos acá y de a poquito cada vez la sociedad es más religiosa y cada vez más vamos en el camino de Hashem y Israel es algo ideológico. No, ella habló exacto como se habla en el Galut. Así está, no, perfecto. Así se habla. Representaste exactamente la manera de hablar. No, es normal. Yo voy a un Betagneset de México, un Betagneset de Argentina, es normal. Lo que dijiste está bien, es normal. Es lo que se dice, así se dice. Así se enseña. O sea, yo estoy de acuerdo con estar en Israel, pero quiero tener siempre claro la razón. Claro, entiendo. Está bien, está muy bien lo que dijiste. Por eso, y lo que vos dijiste es el pensamiento, no que, bueno, llegado el momento, o si, entonces ahí voy a venir. Pero lo que se dice desde acá dice, no, tienen que venir ahora.
¿Por qué se nos quedan? Eso es lo que se dice de Israel. Pero si no vienen las personas no se puede construir sociedad, o sea, no se puede construir comunidad. ¿Quién es Israel? Y eso es lo que necesitamos. Claro. Espera, imagínate que... Entre mayor sea la comunidad, que sea observante, que sea Shomer Torah y Mitzvot, la protección va a aumentar, entonces eso va a traer más rápido la galut, la Geulah. Y en la Golá, o sea, afuera también se dice eso, que el Mashiach no va a venir si es que no estamos bien como pueblo, si no estamos cerca de la Es lo que estaba bien, escuché. entonces también es parte de eso. Pero a lo mejor te van a decir así, pará, en Israel todavía la mayoría no son religiosos. Entonces no estoy en la Geulah, entonces ¿qué tanto hablan de Israel? Yo estoy acá tranquilo. Cuando estemos todos religiosos, ahí voy. Entonces, ¿qué decimos desde acá? Pero si todos los religiosos vienen, Hacemos mayoría. ya somos mayoría. ¿Qué se me quedan allá? Y si somos mayoría, ¿qué tenemos? Gobierno religioso por democracia. ¿Entendés? Porque si la mayoría son religiosos, votás a un gobierno religioso. No digo de fanatismo, no fanatismo, pero sí un gobierno religioso que las cosas, que va a estar mucho más cercano a la Torá. Pero si el judaísmo religioso se queda fuera de Israel, no avanzamos. Ahora, hace miles de años que no había manera de venir a Israel, entiendo, era difícil. Pero hoy, que está todo facilísimo para venir, ¿por qué no venís? Acá la crítica a la comunidad religiosa del Galut. Ahora se puede venir, pueden hacer aliyá, tienen derechos, tienen todo. Entonces, ¿por qué no venís? Y que hay más cantidad de árabes. ¿Cuál es la respuesta verdadera? Para mí la respuesta verdadera es que están cómodos. ¿No? Antes dijiste Estados Unidos. La respuesta verdadera es que están cómodos. Ahí. Y bueno, está bien. Y ese fue el problema de los Apoyo a Israel. de la época del Holocausto, que estaban cómodos donde estaban y como estaban cómodos no querían ir al... Sí, en el Holocausto era así, eran re cómodos. Bueno, pero tampoco había... No hay que bajar. Bueno, mínimo en México mi comunidad no está ni siquiera como pensado, nadie lo quiere.